están intactas, ¿sí? No hay una pérdida en la papila. Seguimos. Fíjense la pérdida dentaria que hay en esta pieza dentaria. ¿Eh? 1,5 mm de socavado que debe ser restaurado hasta el límite amelocementario con, en este caso, con composite, una resina. Acá también, del otro lado, con una resina se ha hecho, ¿no es cierto?, la restauración. Se le devuelve el límite amelocementario a la pieza dentaria. Lo que queda por cubrir de la raíz se hace con tejidos blandos. Ahí está la cirugía planificada, es una técnica de Zucchelli, en donde se trabaja para recesiones múltiples, hacemos cortes en diagonal, marcando, ¿no es cierto?, la distancia a la altura de la papila, nos da la altura, en verde van a ver la altura de la recesión gingival. Esa altura tiene que trasladarse a lo que se va a cortar de papila. Se hace un corte en diagonal para que esta punta de la encía se aloje en la papila que teníamos anteriormente. Esto se llama papila quirúrgica y esto papila anatómica. Recuerden esos términos porque son preguntas que pueden llegar a aparecer en el examen. Luego de la sutura, obviamente debe pasar de 30 a 45 días sin pasar un cepillo dental. Por lo tanto, esto es lo que van a encontrar en pacientes que respetan las indicaciones, ¿no es cierto? Hay una saburra, esto se mantiene con clorexidina, y fíjense ya los bordes de la encía donde se ubican. Es una mayor imagen, fíjense que siempre utilizamos nylon y no seda. Ya hay un consenso, ya hace unos cuantos años, ¿cierto? Tanto en cirugía periodontal como en cualquier tipo de cirugía, que el mejor material para poder realizar puntos de sutura es el nylon. O derivados, pueden ser ácido polilicólico, pueden ser todos los que sean hilos monofilamento y que no atrapen bacterias. Fíjense que ustedes tienen que dejar un mes el hilo en boca, la sutura en boca. Esto, si fuera seda o lino, tendría otro resultado, sería una inflamación mucho mayor y por lo tanto puede comprometer el resultado del trabajo, ¿no es cierto? Muy bien. Fíjense cómo luego de sacar los puntos al mes ya tenemos, si bien todavía hay inflamación y hay etapas de curación, miren en este sector cómo podemos ver cómo ese tejido se apoya sobre la restauración que que habíamos realizado en esta pieza dentaria. Y la relación que hay, el ángulo que hay de la encía y el diente no debe sobrepasar los 15 o 20 grados, porque o si no, esa relación puede hacer que la encía se inflame porque no va a estar, diríamos, la angulación va a provocar una impacción de alimento en la zona, cuando el paciente, ¿no es cierto?, está comiendo, está masticando. A los 2 meses, fíjense cómo ha cambiado ya la situación. Si se acuerdan cómo estaba, esto que estamos aplicando acá es porque el paciente todavía mantiene algo de sensibilidad en alguna de las piezas dentarias. Esto se llama NanoP, es un producto para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria. Es de lo mejor que hay. No entra lamentablemente a la Argentina, pero no está lejos, es un producto brasilero de muy buena calidad. En algún momento, si hay otro teórico que podamos hablar de hipersensibilidad, seguramente podremos comentarle sobre el tema. Muy bien, seguimos. Así está, así está, así estaba. Fíjense la diferencia que hay, cómo logramos, ¿no es cierto?,
sin injertos, en este caso, ¿por qué no colocamos injertos de tejido conectivo? Por el espesor del tejido. Todos los estudios avalan que el espesor del tejido, cuando está por arriba de los 0,8 milímetros de espesor o 1 milímetro de espesor, no hay necesidad de colocar un injerto por debajo de esas de esos tejidos blandos para modificar diríamos, ese fenotipo periodontal. Este fue el caso. Si me preguntan a mí, eso es lo que dice la literatura, ¿no es cierto? Pero siempre si ponemos un injerto por debajo de esto, el grosor va a aumentar y por lo tanto vamos a estar más tranquilos con el resultado. Pero a veces uno tiene que guiarse por la literatura, que siempre son personas que, o sea, científicos que estudian y analizan todas las variantes por nosotros y nosotros los clínicos solamente tenemos que seguirlos y realizar la técnica quirúrgica indicada. Seguimos con lo que es operatoria. Otra de las cosas que tenemos que saber es que cuando tenemos una restauración subgingival, por ejemplo, proximal, necesitamos de la periodoncia para poder resolver el caso de la mejor manera. Y en este caso vamos a tener dos técnicas, una técnica antigua como esta de la alargue de corona clínica convencional, obviamente que todavía muy en vigencia, y otra técnica que se llama DME, que es la elevación de margen profundo de la encía. Son dos técnicas que se realizan para el mismo tipo de pacientes, ¿sí? La diferencia está en el sondaje. Cuando ustedes tienen una diferencia, voy a sacar esto de acá porque me molesta, ahí está, de 2 milímetros o más, debemos optar por la técnica de alargue de corona clínica. ¿En qué consiste esta técnica? Fíjense que acá hay una amalgama desbordante. Esta radiografía tiene unos cuantos años. El sondaje son 2 milímetros. Si con anestesia colocamos la sonda hasta el brocal óseo, hay una diferencia acá en realidad es 3 milímetros. Fíjense que acá en la sonda se nota. Entonces, la diferencia es de 1 milímetro. ¿Qué es lo que necesitamos si hablamos de espacio biológico? Acuérdense el espacio biológico porque también es algo importante que puede aparecer en las preguntas de examen. El espacio biológico dijimos que lo vamos a llevar a 3 milímetros, ¿no es cierto? Si bien Gargiulo ha dado medidas exactas, son tomadas en cadáveres, por lo tanto, en pacientes vivos, alguna variación tienen. Por lo tanto, vamos a hablar de que para cada estructura que compone el espacio biológico, le vamos a dar 1 milímetro. Entonces, recapitulemos. Si tenemos un sondaje convencional de 2 milímetros y un sondaje óseo bajo anestesia de 3 milímetros, la diferencia es 1 milímetro. No es suficiente para que la encía se aloje sin perturbar el borde de la restauración. Por lo tanto, tenemos que devolverle a ese espacio distal del 14 y el espacio mesial del 15 los 3 milímetros desde el brocal óseo hasta el borde de la restauración, acá. Entonces, tendríamos que hacer así. De acá, de ahí, al borde del brocal óseo, deberíamos tener 3 milímetros, ¿sí? 3 milímetros. Tenemos uno solo, entonces hay que darle 2 milímetros
de desgaste de esa cresta para que obtengamos esos 3 milímetros y esa encía se recupere. ¿Cómo lo hacemos? Levantando un colgajito, no está la diapositiva, no está, bueno. Levantamos un colgajo, desgastamos 2 milímetros del tejido óseo y después volvemos a posicionar los tejidos y hacemos un punto de sutura. En este caso se hizo un punto de sutura colchonero horizontal cruzado. Fíjense cómo se cruza el hilo acá. Esto es a la semana. Estaban al revés las radiografías. Fíjense que este es el tejido de granulación por debajo de la restauración. Estamos eliminando con limas, porque eso es más controlado. Lo podemos hacer con instrumental rotatorio también. Fíjense acá cómo ha quedado el desgaste, ¿no es cierto? Esos 3 milímetros. En este sector, miren la papila como no llega al punto de contacto. Esto es porque tiene aproximadamente 1 o 2 meses, todavía no ha terminado de cicatrizar. Como les dije yo, hay un proceso que se llama, o una forma de curación, que es que el creeping attachment, que es el crecimiento hacia coronal de la encía cuando esto se encuentra en salud. ¿Qué hicimos? Luego de hacer la cirugía, se realizó nuevamente la restauración en un material plástico. Ya se ha sacado de esta amalgama y se ha hecho un composite en forma directa, ¿sí? La técnica de elevación del margen profundo, o DME, ¿cómo nos viene a ayudar? Cuando la pérdida, o perdón, cuando la distancia entre el brocal, a ver si puedo ver acá, ahí, entre el brocal de la caries o de la restauración que está ahí y el borde del hueso, que estaría acá, se encuentra en 3 milímetros. No tenemos que hacer más que colocar la banda o el elemento que separe las dos piezas dentarias con una cuña, adaptamos bien y hacemos la restauración. Ahora, si no tenemos esa distancia, tenemos menos de 2 milímetros, menos, o sea, entre 1 y 2 milímetros, y lo que podemos hacer es no realizar esa técnica quirúrgica que es el alargue de corona clínica con la elevación, o sea, con la elevación de colgajo y el desgaste de tejido óseo. Solamente necesitamos colocar una banda bien profunda, ¿sí? Que sería puesta en este sector, y una vez que está bien colocada y bien adaptada a la pieza dentaria, realizamos la restauración. Esa restauración bien pulida va a hacer que la encía se adapte en esa zona sin inflamarse. Siempre la restauración debe hacerse con, por ejemplo, un composite flow de alta carga. ¿Por qué de alta carga? Porque necesitamos que resista diríamos, los movimientos dentarios y que tenga las mismas características de un composite convencional. ¿Y por qué flow? Porque de esa manera va a poder, fíjense acá, a ver, ahí, ven ahí, eso. Se va, diríamos, aplicando el flow para que se adapte a todas las paredes, ¿sí? Si nosotros aplicamos un composite convencional como un bull fill, que es para este tipo de restauraciones, podemos incurrir en el error de no poder adaptarlos a la zona o dejar burbujas en la preparación, o sea, en la colocación del material. Por lo tanto, esa primera aplicación debe realizarse con un composite flow de alta carga, que ya vienen las diferentes marcas, vienen, ¿no es cierto?, con algunas características que mejoran, sobre todo a los composites que venían hace unos años atrás. También podemos ver que luego tenemos que restaurar todo, inclusive el punto de contacto. Eso sí se puede realizar con un composite convencional. ¿Ven la diferencia?
Ahí está. Ahí. Muy bien. Eso sería la técnica de elevación de margen profundo. ¿Cuál es la diferencia con el alargue y corona clínica? Que no tenemos un tiempo de cicatrización en los tejidos. Solamente debemos realizar la adaptación de la matriz, que puede ser una matriz de cobre porque son más maleables, o algunas, ya vienen algunas presentaciones de marcas comerciales con matrices que son específicas para esta técnica. Ahí vamos a ver algún casito. ¿Ven? Y también tenemos que tener en cuenta que la tendencia hoy para hacer una restauración o un tratamiento endodóntico es realizar primero la restauración de los márgenes que están por ahí subgingivales y luego la endodoncia, ¿sí? Todo eso se hace en la misma sesión. Fíjense acá en esta radiografía cómo se ve, ¿no es cierto?, la adaptación, y en este caso no hubo necesidad de hacer la cirugía periodontal para eliminar esta cresta interdental. Muy bien. Estas son las matrices que vienen, ¿no es cierto?, preformadas para ese tipo de trabajos. Vamos rápido porque si no, no vamos a entrar a ligar. Y los excesos los eliminamos con bisturí. Muy bien. Con respecto a la endodoncia, justamente, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que las estructuras de los dientes, diente, encía insertada o queratinizada y mucosa alveolar, ¿sí? Fíjense que la periodoncia y la endodoncia comparten, ¿no es cierto?, todo lo que sea la inserción del diente y la pulpa dental. Es un complejo dentino-pulpar, o sea, no podemos separarlos. Fíjense acá hay una imagen de un diente, de un premolar sin lesión y de un premolar con lesión. Ahora vamos a hablar de lo que es la lesión endoperiodontal, que no es más que la unión de dos lesiones, una periodontal que se inicia en el margen de la encía y una endodóntica generalmente que se inicia en el ápice de la pieza dentaria. Fíjense, si ustedes pueden apreciar en estas radiografías, acá empezaría la lesión periodontal y acá la lesión endodóntica. ¿Mm? Muy bien, seguimos. Cuando nos fuimos, digamos, cuando la evidencia científica ha determinado que había una íntima relación entre la periodoncia y la endodoncia, en 1979. A partir de ahí ya sabemos que hay una relación íntima. ¿Y cómo sería eso? A través de el foramen apical, de los conductos laterales, de los túbulos dentinarios, del surco congénito, ¿sí?, de la reabsorción radicular, de las perforaciones o de las fracturas verticales, ¿sí? Las fracturas también pueden relacionar la pulpa con el periodonto. Entonces, ¿qué son las lesiones endoperidontales? Es un síndrome que involucra inflamación o degeneración de los tejidos pulpares y o periodontales en un mismo diente, originado por una enfermedad pulpar o periodontal que se manifiesta con signos y síntomas pulpares o periodontales. Ya saben que de cada enfermedad, los síntomas, cómo pueden determinarse, ¿no es cierto?, de a qué tipo de enfermedad nos referimos. ¿Y cuál es la etiología? Puede ser bacteriana, traumática, ¿sí?, iatrogénica, pueden ser químicas, o cuando no tenemos certeza en el diagnóstico, idiopáticas. Recuerden todo esto porque también puede incluir en las preguntas. Y esta es la última clasificación en donde los invito a leer. Ya el doctor Verges le había dado la clasificación. Esta es una extracción nada más
de esa clasificación, en donde la parte de lesiones endoperiodontal habla de raíces que tienen o no tienen daño radicular. A partir de ahí tenemos 3 grados para cada una de esas que van en detrimento, ¿no es cierto?, de la pieza dentaria. Las pueden leer, vamos más rápido porque si no, ahí está, fíjense, sin daño radicular o con daño radicular, ¿sí? Vamos a algún caso clínico, fíjense, esta lesión pareciera una gingivitis, fíjense acá, miren en esta zona, no hay una lesión evidente, pero cuando hacemos el sondaje tenemos 7 milímetros. Es entonces un paciente que, si sacamos una radiografía, podemos ver este problema. Un paciente con una endodoncia aparentemente deficiente, con un daño radicular por alguna reabsorción dentinaria externa que puede deberse a el ataque de las bacterias de origen periodontal. Vemos esto. Esto también puede ser preguntas de examen. ¿Qué hacemos primero cuando estamos en presencia de una lesión endoperiodontal? Hacemos primero la endodoncia, hacemos primero la parte periodontal, hacemos todo al mismo tiempo. ¿Y por qué? ¿Alguien Se hace quiere primero la arriesgar una endodoncia, profe. respuesta? ¿Por qué, señorita? ¿Tiene alguna idea de por qué? Para eliminar el foco infeccioso ¿Alguien del ápice. No es un bueno, a tratamiento veces no local. siempre es el ápice. Ujú. Muy bien. Ya tienen a quién preguntarle en el examen si es que aparece alguna pregunta sobre lesiones endoperidontales. En realidad sí, se hace primero el tratamiento de conducto, diríamos la endodoncia. ¿Por qué? Porque los canalículos dentinarios siempre quedan infectados. Si nosotros hacemos el tratamiento periodontal, que es un raspaje alisado externo a la pieza dentaria, y no realizamos el tratamiento de endodoncia en este tipo de lesiones, ya cuando involucra las dos vías de comunicación, los canalículos dentinarios que van a quedar, diríamos, infectados, van a volver a reinfectar toda la parte externa de la raíz. Entonces, el resultado del raspaje alisado no va a ser efectivo o no va a ser lo suficientemente efectivo que nosotros necesitamos para que esto se resuelva. Convengamos que cuando ya un diente está en esta situación en donde la lesión abarca tanto la parte externa como interna, en este caso ya tiene la endodoncia hecha, pero es una endodoncia deficiente. Entonces, ¿qué debemos realizar? De nuevo la endodoncia para detoxificar toda la parte interna, que es por ahí la más complicada, la que más tiempo nos va a llevar resolver. ¿Y cuánto tiempo después se hace el raspaje alisado, señorita? ¿Se acuerda? ¿O sabe? ¿No? No, profesor, ya no me acuerdo. Bueno, te lo digo entonces, mirá. Si hacemos una endodoncia, que puede ser como en este caso un retratamiento o un tratamiento de una endodoncia de un diente que todavía no ha recibido, necesitamos que pasen un promedio de 45 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo suficiente para que los canalículos dentinarios, luego de ese tratamiento de conducto bien realizado, tengamos la certeza de que están detoxificados. A partir de ahí, nosotros hacemos un raspaje alisado externo de esa raíz y vamos a obtener mejores resultados. ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Y ahí está, un retratamiento. Y si ustedes miran esto es cemento que ha fluido tanto por el ápice, en este caso no se ve, pero también hay canalículos dentinarios, o mejor dicho, conductos accesorios. En esta radiografía, tenía otra radiografía donde se ve mejor.
Este cemento que ha pasado el ápice o ha pasado al periodonto tiene que tener ciertas características. No pueden usar cualquier cemento porque si no va a irritar esto y va a provocar mucho dolor. Esto es un cemento biocerámico, ¿sí? De los de última generación que está diseñado para pasar, ¿sí? Porque también tienen una función osteogénica. O sea, provocan, cuando se va reabsorbiendo, la formación de hueso alrededor. ¿Me entienden? Seguimos. Otros casos. Fíjense que en todos los casos, o la mayoría de las veces, vamos a encontrar endodoncias deficientes, en este caso con un trauma oclusal, fíjense cómo se ha destruido esta pieza dentaria, entonces hay que rehacer la endodoncia como primera medida, ¿sí? A veces no pasan o no hay una permeabilidad evidente en las piezas dentarias, pero es el primer paso para poder curar esta lesión. A ver si en estos casos, fíjense acá también muchas endodoncias deficientes. Fíjense cómo esta endodoncia corresponde a este diente. Se ha tenido que eliminar primero la corona, se rehace la endodoncia y fíjense cómo ha pasado acá diríamos, el cemento. Eso nos indica a nosotros permeabilidad y para los que hacen endodoncia, hoy la tendencia, la permeabilidad no se negocia. O sea, para que ese diente tenga posibilidades de curar, sobre todo con lesiones periapicales, necesitamos de una permeabilidad apical. Bueno, estudios que han, ¿no es cierto?, que avalan todo esto que estamos diciendo, pues se los puedo pasar. Y fíjense este caso. Este es el caso de la radiografía inicial que habíamos puesto en esta presentación. 8,5 mm por mesial, por distal, perdón, 2 milímetros por mesial. A veces uno puede asociar esto, esta diferencia entre un lado y el otro de la misma pieza dentaria, a una fractura o una fisura. Por eso es importante el diagnóstico. Cuando sacamos la radiografía, lo que vemos es que esta pieza dentaria no tiene caries. Entonces, vemos y tiene una lesión periodontal y una lesión endodóntica. ¿Qué se provocó primero? ¿La lesión endodóntica o la lesión periodontal? ¿Qué opinan ustedes? Escucho. La lesión Lesión periodontal. periodontal. Entonces dicen que la lesión periodontal se provocó primero. En realidad Sí. no es relevante, pero pudo haber sido. Ya cuando vemos un diente con ambas lesiones que ya tienen una comunicación virtual, ya no podemos determinar si es una lesión. Antes las clasificaciones hablaban de un problema periodontal primario y un problema endodóntico secundario, o al revés, un problema endodóntico primario y un problema periodontal secundario, o una combinación de los dos. En todos los casos, o sea, si el problema es solamente endodóntico, se debe realizar la endodoncia. Si el problema es solamente periodontal, se debe hacer un raspaje alisado. Para eso hay que tomar las pruebas de vitalidad pulpar a la pieza dental. Y si el problema es combinado, o sea, ya no es relevante si empezó primero en la parte periodontal o en la parte endodóntica, la resolución es la misma, que como dijo la compañera, primero se hace la endodoncia y luego el tratamiento periodontal. Y es lo que hicimos en este caso. Fíjense, ahí se notan las dos lesiones, una tomografía posterior. ¿Qué hicimos luego de la endodoncia? Fíjense, acá está la endodoncia realizada. Esto es ya 6 meses después de la endodoncia, perdón, no 6 meses, son 40 y 60 días son. De la endodoncia realizada, fíjense que hay un puntito ahí de cemento que ha pasado. Eso es la permeabilidad. Y esta lesión periodontal se retrató con un raspaje nuevamente y alisado y la colocación de antibióticos en forma de gránulos en la bolsa periodontal.
esto se hizo para ayudar al raspaje alisado. Hay veces que no es suficiente por la carga bacteriana que tiene el paciente, entonces tenemos opciones cuando son bolsas aisladas, no en toda la boca. Fíjense que tiene un problema. ¿Saben por qué se provocó esto? Por un trauma oclusal. Por eso es que no vamos a ver lesiones de caries en esa pieza dentaria antes de todo esto, y en cambio vemos una mortificación pulpar y ya una extrusión de la pieza dentaria. ¿Qué hicimos en este caso? Un ajuste oclusal, desgastamos esta pieza dentaria para que no siga teniendo ese trauma, la parte del tratamiento de conducto, y luego el raspaje alisado. Pero en esa segunda instancia de ese raspaje alisado, hicimos la colocación de antibióticos en forma local dentro del conducto. Estos son gránulos de minoxidilina que se utilizan para el acné. Bueno, en este caso para la enfermedad periodontal son muy efectivos. Se los coloca, se va degradando y entre 7 y 14 días se elimina todo ese antibiótico, y la bolsa periodontal tiene un anexo más o un ayudante, un coayudante más para mejorar. Fíjense cómo están las lesiones, cómo está luego del tratamiento de conducto. Fíjense que toda la parte que corresponde a la endodoncia, que era acá el ápice radicular, ha curado luego del tratamiento de conducto. Y después nos quedaría la lesión periodontal. Esa lesión periodontal le hicimos un raspaje alisado con instrumento manual, ultrasónico, y colocación de los gránulos de minociclina. Fíjense, de 8,5 pasó a 5 milímetros, todavía estábamos en una medida no promisoria, sin sangrado, pero miren cómo ya había curado esto, ¿no? Entonces, se había preparado el paciente para realizar una cirugía, una técnica quirúrgica y colocación de un producto, o el único producto que hasta el momento regenera los tejidos periodontales, se llama Endogain. Es una proteína de origen del esmalte porcino. Tiene con 30 años de evidencia científica. Hace poco eh, han hecho un festejo de ese tema. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia, el paciente no, digamos, no vino más al consultorio, y al volver tenía ya 4,5 milímetros, 2 años después. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay que darle tiempo a que los tejidos se normalicen por sí solos. Seguimos, fíjense. Este es otro caso. También, si miramos la radiografía, no vemos la posibilidad, no hay ninguna caries, y fíjense la lesión que hay acá en esta pieza dentaria. Voy a ir rápido con esto porque no nos ligamos más. ¿Qué hacemos primero entonces? Como dijo la compañera, el tratamiento de conducto, la apertura. Fíjense que era una pieza dentaria que a la percusión daba, o sea, a los test de vitalidad daba positivo. Para un endodoncista, un test de vitalidad positivo no se hace la endodoncia. En este caso decidimos hacerla igual. ¿Por qué? Porque es una pieza dentaria que tiene dos conductos. Un conducto, el palatino, estaba vital, o con una hiperemia o con una pulpitis, y el conducto vestibular estaba necrótico. Eso daba una falsa, diríamos, prueba de vitalidad pulpar positiva. Hacemos el conducto, fíjense cómo cura la fístula, pero teníamos 9,5 milímetros. ¿Qué realizamos? Una cirugía periodontal en donde vamos a, fíjense las lesiones, vamos a colocar hueso en esta zona, que acá se ve 2 años después, y curamos la lesión periodontal, que tenía una lesión de furcación de grado 3 en este sector acá. Bueno, ¿qué quiero dar con estos gráficos?
en el tiempo, los primeros 5 años, hay un 90% de efectividad en este tipo de combinación de tratamientos. A los 10 años hay un 80% y a los 15 años hay un 70%. Disminuye la efectividad, pero sigue siendo alta. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Perdón, que en un tratamiento de una pieza dentaria, la endodoncia es, diríamos, tiene un 9% o un 10% de efectividad. O sea, eh, nos serviría para poder lograr, ¿no es cierto?, el éxito y que la pieza dental se mantenga. El tratamiento periodontal tendría alrededor de un 30%, pero fíjense, el protético ronda el 60%. El protético, llámese la restauración de la operatoria o de la corona, o sea, protésica. ¿Sí? Con esto, lo que le quiero decir es que una endodoncia bien realizada sola es responsable del 10% del éxito de esa pieza dentaria. En cambio, hacer una buena restauración arriba de esa endodoncia te da un 60% en el éxito. Así que es más importante hacer una buena restauración bien sellada que una endodoncia. Obviamente que en estos casos, sobre todo en donde hay lesiones periodontales, que también tienen un 30% de, diríamos, de efectividad del tratamiento o de culpa dentro de lo que sería el éxito o el fracaso de esa pieza dentaria, tenemos que tener en cuenta que lo más importante es hacer una buena restauración por encima de todo esto. Pero si ya comenzamos con una endodoncia mal realizada, todos estos porcentajes se modifican y la pieza dentaria puede perderse, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que hacer los tres tratamientos de la mejor manera. Bueno, esto es un gráfico en donde nos muestra, ¿no es cierto?, los diferentes estadios de la enfermedad periodontal, y la lesión endoperiodontal estaría en el estadio 4 o 3, ¿sí?, de esa cascada de éxito o fracasos de los tratamientos. Por lo tanto, es importante que realicemos a conciencia los dos tratamientos, tanto el endodóntico como el tratamiento periodontal. Bueno, de ortodoncia, yo voy a pedir disculpas, tengo muy poco porque se me traspapeló la evidencia científica que tenía, pero tenemos que tener en cuenta que cómo puede ayudar la ortodoncia a la periodoncia y cómo puede ayudar la periodoncia a la ortodoncia. Ahora voy a mostrar un solo casito, pero la periodoncia, obviamente sabemos que es fundamental ante cualquier tratamiento, sea de operatoria, de prótesis o de ortodoncia, o inclusive de implantología. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a que los tejidos alrededor de las piezas dentarias puedan mantener una salud y así poder hacer los movimientos de ortodoncia sin detrimento del ligamento o del hueso que está alrededor de la pieza dentaria. ¿Cómo puede ayudar la ortodoncia a la periodoncia? Hay veces que los apiñamientos dentarios hacen imposible o muy dificultosa la higiene del paciente. Entonces, de esa manera, luego de un tratamiento periodontal básico, luego de una ortodoncia para que acomode todas esas piezas dentarias, eso se normalice y que después, con los mantenimientos del tratamiento periodontal, ese paciente pueda acceder a salud y obviamente a una mejor posición de las piezas dentarias, lo que va a hacer de que puedan mantener en el tiempo, ¿no es cierto?, una salud periodontal adecuada. También ¿cómo puede ayudar el conocimiento periodontal y la ortodoncia a la prótesis? Por ejemplo, esta es una pieza dentaria que tenía una fractura en forma de pico de flauta, ¿sí?, que si teníamos que restaurar sin ningún tipo de combinación de tratamientos, nos iba a quedar una corona mucho más alta.
¿Qué hacemos en este caso? Una ortodoncia sectorizada para poder extruir esta pieza dentaria y lograr, ¿no es cierto?, una restauración acorde a la pieza dentaria homóloga vecina, ¿no? Ahí está, fíjense cómo vamos colocando, ¿no es cierto?, un alambre de ortodoncia que haga las fuerzas de ortodoncia para extruir esta pieza dentaria. Esto que ustedes ven acá que sangra es porque hay dos tipos de extrusión forzada. Una extrusión forzada con periodonto y otra sin periodonto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros provocamos la extrusión de esta pieza dentaria y no le hacemos una combinación como sería una cinemotomía, esto es con bisturí, pero se hace una cinemotomía, va a venir el diente y el alveolo. Entonces el borde de esta encía nos quedaría más abajo. Ahora, si lo que nosotros necesitamos es exponer ese pico de flauta, esa fractura, y dejar el alveolo en su lugar y que el diente baje, o sea, que baje la raíz de la pieza dentaria, tenemos que hacer cada 2 semanas una sindesmotomía bajo anestesia, obviamente. De esa manera vamos a ir cortando las fibras gingivales y el diente va a ir bajando solo y no va a venir, diríamos, el alveolo con este diente. ¿Para qué nos sirve eso? En este caso, para que la lesión que estaba subgingival quede supragingival. Y ahí después hacemos una corona, que no está en este caso, se hace una corona provisoria con la forma que nosotros queremos, ¿cierto? Va, seguimos. ¿Cómo puede ayudar la implantología a la periodoncia o la periodoncia en la implantología? En realidad, toda la evidencia científica y la fundamentación de la implantología, el 90% viene de la periodoncia, sobre todo lo que se refiere, ¿no es cierto?, a tejidos blandos y tejidos duros alrededor de la pieza dentaria. Alveolo, llámese alveolo, tablas, hueso esponjoso, hueso corticales, ¿sí? Hueso compacto. Y la parte de la interrelación, diríamos, de la implantología o de la prótesis con la periodoncia, están todo como muy relacionados, ¿cierto? Eso, algunas cosas vamos a hablar. Fíjense este caso. Es un caso en donde hay una lesión apical, hay una fístula, luego de la radiografía se evalúa, se debe extraer la pieza dentaria. Fíjense que hacemos la extracción atraumática de la pieza dentaria, sin colgajos, sin periostotomía, sin elevar las papilas de los dientes vecinos, ¿sí? Estas son técnicas de conservación de el alveolo, de tejido alveolar. En este caso se utiliza, ¿no es cierto?, una planchita de las planchas de termoformadora, se hace en el vacupress diríamos, la llave, y luego se le coloca un provisorio que va a mantener la encía en su posición. Esta es una de las formas de formar el perfil de emergencia. ¿Qué sería el perfil de emergencia? Es la relación que tiene el diente o provisorio o definitivo con la encía y con respecto a el implante. Acá se colocó un implante. Ahora vamos a ver. ¿Por qué lo hacemos así? Para que cuando nosotros miremos a este paciente, este diente que va a ser la conexión con el implante tenga forma del diente que ha sido extraído. Entonces mantenemos la forma del alveolo. Hoy la tendencia, antes nosotros realizábamos la extracción de la pieza dentaria y luego de varios meses recién se colocaba el implante. Las técnicas actuales, lo que hacemos es, diríamos, tratar de conservar la anatomía del alveolo para que ese implante y ese diente sea lo más parecido al diente que se ha perdido. ¿Por qué se sacó esa pieza dentaria? Fíjense, en la radiografía el tratamiento de conducto parecía estar aceptable, pero cuando sacamos la pieza dentaria nos encontramos con
el cono estaba en el medio de las dos raíces. Fíjense que por eso que la radiografía es una imagen plana de un elemento tridimensional. Entonces, ¿qué hacemos en esta época? Tomografía de estas piezas dentarias. Esto es un caso viejo. Fíjense que ya, esto debe tener más o menos unos 15, 20 años, ya tratábamos de conservar el alveolo. En este caso, fíjense cómo lo logramos. Con una placa y con un diente que tenga la forma de ese alveolo que queremos conservar. Fíjense cómo se tapiza la pieza dentaria porque no hicimos ningún tipo de colgajo. Fíjense que no hay ninguna cicatriz de esa extracción y por el contrario tenemos un borde bien formado como si fuera la pieza dentaria, ¿sí? Eso es logrado por este dispositivo. Luego colocamos el implante. Fíjense cómo estaba la encía. Colocamos el implante, ahí estamos colocando el implante, sin levantar un colgajo, colocamos una corona provisoria que tiene que mantener las características de un diente natural, emergencia, perfil de emergencia, forma, ¿sí? Esta isquemia controlada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros colocamos un diente provisorio, debe formarse una pequeña isquemia alrededor de ese diente, pero debe ser de aproximadamente 15-20 minutos. Si esa isquemia se extiende en tiempo, en este sector se va a provocar una necrosis en el tejido, ¿sí? Para eso vamos con la forma del perfil de emergencia. 4 años después, fíjense cómo se mantiene la forma de esa pieza dentaria. Un año más y ahí está, 5 años. Y otros casos clínicos, fíjense, en este caso, esta pieza dentaria estaba, diríamos, pegada al diente vecino para evitar que, al tener tan poca retención, se vestibulice o se pierda, ¿no es cierto? Pero ya teníamos una lesión superior. ¿Qué realizamos en ese momento? Realizamos una apicectomía y la colocación de hueso en este sector. ¿Por qué? Porque si nosotros sacábamos esta pieza dentaria sin hacer esa técnica escalonada inversa que le llamamos, no tendríamos lugar en donde poner el implante en esta pieza. Luego de hacer esto, fíjense cómo la sutura se hace siguiendo la forma, ¿sí?, de los cuellos dentarios para enmascarar esa cicatriz, puntos de sutura, y esto es un implante post-extracción. Sacamos la pieza dentaria que tenía una apicectomía, no tenía la longitud suficiente como para mantenerse en boca, y colocamos este diente con esa pequeña isquemia que yo siempre les digo que debe ser de alrededor de 15-20 minutos para que no se provoque una necrosis de los tejidos. Esto es lo que se hace, se mantiene esa forma del alveolo, se coloca el implante, ¿ven? Esto es todo tejido, tiene que ser encía queratinizada, ¿sí? Para evitar, esto es encía queratinizada, para evitar que, diríamos, es el mejor tejido para soportar la fuerza de la masticación, porque es lo que tiene alrededor de todas las piezas dentarias que no tienen inconveniente. Si nosotros tenemos un tejido de un color rojo subido, lo que tenemos es mucosa alveolar y eso no está preparado para recibir las cargas de la masticación y generalmente se inflama y molesta. O estéticamente también se ve como un rojo subido y no un color rosado que vendría a ser lo que es la estética rosa, ¿no es cierto? La estética de los tejidos blandos. Ahí está el caso anterior, fíjense cómo ahí estamos colocando la pieza dentaria, ahí está, y cómo todo imita a la naturaleza. Este es el mismo caso, fíjense, este es el implante. ¿Cómo hacemos hoy? A través de guías quirúrgicas. Esto simplifica mucho la colocación de los implantes. Antes lo hacíamos en forma, diríamos, casera, sin hacer una guía quirúrgica de precisión, como son
las que actualmente utilizamos, fíjense. Y ahora también vamos a realizar en forma digital el diseño del póntico para que mantenga la encía en ese lugar. Y el grosor de la encía la vamos a realizar o la vamos a mejorar con un mini injerto de tejido conectivo del paladar. Fíjense cómo tiene que tener la forma. Y esos dos puntitos de sutura es un trocito que está por dentro de un injerto conectivo del paladar. Muy bien. Con esto terminamos. Quería estos 5 minutos para poder contestar algunas de las preguntas. Como siempre le digo, acá mi amigo Confucio dijo que no importa lo lento que vayas, siempre que no se detengan. Es algo que trato yo de incluir dentro de lo que enseño, porque veo por ahí diferentes velocidades de aprendizaje, pero lo importante es que sigan aprendiendo y que sigan teniendo las ganas y la inquietud por preguntar. Y es lo que le estoy proponiendo ahora. Tienen 5 minutos para hacer preguntas. Lo escucho, mientras yo tomo mate. ¿Cómo? Para allá y para atrás. A ver si puedo ir para adelante, para atrás, digo. ¿Puedo decir la clase de la vez pasada, del viernes anterior? ¿O de este viernes? Este, este concepto, creeping attachment, ¿no era esto? ¿Qué más abajo? Profe, creo que papila quirúrgica y papila anatómica que dijo. ¿Eso querés saber, papila quirúrgica? ¿Sí? Vamos a buscar entonces. Acá. Muy bien. Vamos a agrandar. Les explico algo. Si nosotros vemos la foto anterior, a ver dónde está. Ahí. Esto es una papila anatómica. ¿Sí? ¿Entendés eso? Bien. Ahora, yo necesito cubrir la recesión gingival que empieza acá. Es difícil de hacer con esto, pero bueno. Esta es la recesión gingival, ¿sí? Si yo mido de acá a acá, pongamos que tengamos 3 milímetros, ¿sí? Bien. Entonces, desde esta marca hacia abajo, yo tengo que medir esos 3 milímetros, ¿sí? Que sería más o menos por acá. Bueno, pero resulta que ¿cómo hago yo para tapar esa recesión gingival traccionando todos los tejidos? Hay varias técnicas. Están las técnicas de tunelización, en donde se desbrida todo por dentro y se baja todo. O las técnicas más antiguas, pero no menos efectivas, de Zucchelli, en donde hacía para este tipo de recesiones múltiples, ¿no es cierto? En donde él creaba la papila quirúrgica, que sería, por ejemplo, vamos a ver, lo hago en el mismo color, hago un corte así, en diagonal, ¿sí? ¿Entendés eso, no? Entonces, esta papila, que sería la quirúrgica, que te estoy rayando todo, ¿por qué quirúrgica? Porque es la que vamos a levantar. Esta va a quedar, la otra, la que está acá, va a quedar en boca. Perdón, va a quedar sin tocarla. Pero este triángulo que estoy marcando, tenemos que poner esta punta en este lugar. Lo tenemos que trasladar. De esa manera, esta recesión gingival que está acá, cuando el tejido baje, se va a tapar totalmente. ¿Sí? Entonces, esta punta, al ponerla acá,
Lo mismo hacemos con el otro lado, así, ¿no es cierto? Esta punta, al ponerla acá, se tapa esta recesión gingival, ¿sí? Esto es una papila quirúrgica, esto es una papila quirúrgica. Esta papila que queda acá, le tenemos que sacar el epitelio, que es lo que ustedes ven ahí, y dejar el conectivo expuesto. ¿Por qué? Porque la papila quirúrgica, por debajo de esa papila quirúrgica, en el colgajo, hay conectivo. Si nosotros ponemos así, esto encima de esto, tiene que haber conectivo contra conectivo para que se pegue y no haya un borde de encía, decíamos, de epitelio. El epitelio tiene la información genética de eh, cubrir el tejido conectivo expuesto. Si nosotros ponemos dos epitelios encimados, vamos a tener como una falsa bolsa. Es una pena porque sería bueno poder mostrárselos en boca de los pacientes. Cuando ustedes tienen pacientes con una enfermedad periodontal importante y que le tiran un chorro de aire y que se separa la papila, se separa porque tiene un doble labio, o sea, porque tiene un epitelio que se formó entre el diente y la papila, ¿sí? Ese epitelio no va a dejar que el tejido conectivo se vuelva a pegar y que la papila quede bien pegadita al diente, ¿sí? Esto amerita otra clase, pero para que ustedes entiendan, esta es la papila quirúrgica, la llamamos quirúrgica porque es la que vamos a trasladar y la vamos a colocar en este sector, ¿sí? Entonces tenemos que dibujar la forma de esta misma papila y poder apoyarla ahí, que es lo que ustedes ven acá. Perfecto. Fíjense ahí. Esto acá, lo ubico acá y me queda así. Miren, ¿ven? Cómo se tapó toda la recesión gingival. Y cuando cicatriza, esas recesiones gingivales quedan totalmente tapadas. ¿Ven? ¿Entienden eso? El concepto de papila quirúrgica es en el diseño del colgajo para poder tapar las recesiones gingivales que están por vestibular de la pieza dentaria. Los tengo que dejar porque si no nos va a matar como es, el docente de estomatología. Si no quedó claro, en la clínica yo se los explico nuevamente, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Los exámenes, el examen va a ser relativamente sencillo. Los conceptos han sido sacados de la mayoría de los teóricos, así que no es tan grave, lo pueden estudiar de acá. Perfecto, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chau, chau. Sí, sí, cuando me ayuden lo subo. Ay, no puedo. Chau. Ahí está.